Muy buenas noches, gusto en saludarlos. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bienvenidos al sexto semestre, ya pasando el umbral de la mitad de su carrera. Es importante, es importante. Yo siempre les he dicho de que quienes no estuvieron con nosotros, pero los que ya estuvieron con nosotros, decirles de que Dios los guarde, los proteja y por favor, por ningún motivo dejar la carrera hoy, ni mucho menos hacer pausas. Uno muchas veces dice, voy a dejar este año y el otro continúo. No. Aquí ya comenzó y termine, ¿sí? No se vale quedarse a medio camino, no se vale. No se vale. Así es de que vamos a aprender juntos el derecho del trabajo. La participación de ustedes para mí es importantísima. Si usted siempre participa en clases, si usted siempre está en clase, por favor, tiene el derecho de que el día de exámenes o el día que usted considera que hay que apoyarlo, va a tener todo el derecho de abocarse a nosotros y pedir apoyo, y se lo vamos a dar, se lo vamos a dar. Tenga la certeza que se lo vamos a dar. Lo que queremos es que aprendamos juntos el derecho laboral y en este caso el derecho colectivo del trabajo. Entonces vamos a comenzar con la primera unidad, pues vamos a tener un desarrollo bien especial. Miren, pues la primera forma de organización de la clase trabajadora, por supuesto, antes del derecho del trabajo colectivo, el derecho colectivo del trabajo realmente aparece en el proceso de la industrialización, el nacimiento del capitalismo. Vamos a ver hasta la fase final del feudalismo, donde los trabajadores estaban asociados o estaban agrupados a través de las corporaciones de oficio. Sin embargo, pues, antes de todo este proceso, el ser humano, pues, trató de agruparse precisamente para producir, para crear, para formarse, para dialogar y tantas otras cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos lo primero que es las hordas. La horda era una versión de la comunidad primitiva nómada que se dedicaba a la recolección de frutos. Y por supuesto tuvo que haber intercambio, pero ya fue una forma de agrupación de la civilización. Luego aparece el clan, organización integrada por vínculos familiares con pertenencia de solidaridad social de la etapa de la comunidad primitiva. Luego la tribu, integrada por un grupo de clanes, tenía territorios determinados y se identificaban por su cultura y por su idioma. Ya aparecen aquí sí los colegios romanos. Los colegios romanos realmente fue la primera agrupación que nosotros tuvimos de la clase trabajadora, llámese profesionales, llámense artesanos calificados, pero ya fue un sistema de organización que tenían. De hecho, habían colegios romanos públicos y privados, existían esas dos clases, pero fue la primera forma de organización, claro. Posiblemente participaban también a lo que nosotros llamamos patrono, pero en este sistema estamos hablando de que en el sistema feudal lo que apareciera era el señor feudal. Después todos los demás, aunque han sido profesionales, eran precisamente esa clase que se agrupó en los colegios romanos, en la clase trabajadora. Luego están las guildas, que esta fue un tipo de organización de artesanos, luego de religiosos, artesanos, religiosos y mercaderes, de origen germánico. Entonces ya dijeron ellos, bueno, necesitamos hacer este tipo de organización de trabajadores, integremos con artesanos, con religiosos y mercaderes. Posiblemente ya después ya hubo algún tipo de división. Pero los colegios romanos y las guildas dieron nacimiento también a las corporaciones de trabajadores, o las famosas corporaciones, que fue la forma de agrupación de los artesanos que eran trabajadores, de los aprendices, de los oficiales, pero estaban precisamente a través de las corporaciones de oficio. Esta fue la forma de organización, la última forma de organización del sistema feudal que se tenía precisamente de la clase trabajadora. Bueno, ya cuando nace todo el proceso de industrialización es importantísimo, ¿Por qué? Porque vean, pues, nace la fábrica, ¿sí? Nace la fábrica. Y en la fábrica dicen, señores, quienes querían mantener el sistema feudal luchaban por eso. Hubieron movimientos como el ludismo que dijeron, señores,
nosotros que vemos transportar maquinaria para las fábricas, destruyámoslas, quemémoslas. Un movimiento, porque no querían que desapareciera el sistema feudal. Quienes se favorecían del sistema feudal lucharon para que no desapareciera. Pero quienes crearon el capitalismo, quienes crearon la industrialización, quienes dijeron, señores, el mundo avanza, evoluciona, ya aparece la máquina de vapor. Entonces crearon normativas precisamente para dar por concluido y terminado el sistema de las corporaciones de oficio. Y aparece el edicto de Turgot, que abolió el régimen de corporaciones y favoreció el contrato. ¿Por qué el contrato? Porque dijo, señores trabajadores, ustedes ya no tienen que integrarse a una corporación de oficio. Vengan, ahora hay libertad de contratación, hay fábricas, necesitamos trabajadores. Quienes quieren trabajar para la fábrica que usted desee, lo puede hacer, elija al patrón o elija la fábrica. Entonces crearon aparentemente una libertad y por eso dice favoreció el contrato. Pero apareció la ley de Chapelier, claro, la finalidad era desaparecer las corporaciones de oficio, pero también apoyar a la empresa, a ese movimiento industrial que estaban haciendo. Y los obreros, claro, ya con las excesivas horas de trabajo, la necesidad de producción de los dueños de los medios de producción, la necesidad en el mundo entero de producir, creó jornadas excesivas de trabajo, el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres, y eso provocó la coalición de trabajadores. Entonces, la ley de Chapelier no únicamente funcionó para dar por terminadas las corporaciones, sino también para reprimir a la clase trabajadora que quería organizarse a través de la coalición de trabajadores. No permitió la agrupación de trabajadores. Hay otras leyes también hoy que las vamos a ver más adelante, pero estas dos leyes son importantísimas. Como les indicaba, el movimiento obrero. Bueno, había quienes no querían que desaparecieran y aparece el ludismo. El ludismo fue un movimiento que trató de impedir la introducción de la maquinaria en la producción especialmente textil. El cartismo, bueno, hubo la necesidad histórica en Inglaterra de que la clase obrera, la población dijo, señores, no es posible que en este país únicamente voten, o sea, tengan el derecho de elegir y ser electos los que sean dueños de un establecimiento, de una fábrica. Y enviaron cartas al Parlamento británico que decían, señores, permítanos el sufragio universal, que nosotros los obreros también, aunque no tengamos propiedad, una empresa, también tenemos derecho a votar, nuestras mujeres, y efectivamente lograron. Se incorporaron en ese inicio más de 10 obreros al Parlamento británico y desde ahí pues crearon leyes que favorecían a la clase trabajadora. El primer sindicato. Bueno, cuando nosotros hablamos de sindicato es una forma de organización, pero antes de eso, después de las corporaciones de oficio, que es parte del sistema feudal, aparecen las mutualistas. Luego aparece la coalición de trabajadores y por último aparecen los sindicatos. ¿Sí? Claro, hay quienes dicen, no señor, primero apareció la coalición de trabajadores en la etapa del sistema feudal, los trabajadores se coaligaron, después se crearon las mutualistas y por último los sindicatos. Donde lo queramos ubicar. Tiene lógica la última por lo siguiente. ¿Sí? Bueno, ¿qué sindicatos fueron los primeros creados? Bueno, según la historia, en 1829 se creó el primer sindicato en la industria del algodón. ¿Dónde fue? En Inglaterra. Seguro pregunta del examen. Pregunta del examen, ahí va nota, ¿eh? Pero en Guatemala, como todo el mundo, fue evolutivo. Pero el registro público de sindicatos aparece hasta 1947. Y en unos documentos históricos aparece que el primer sindicato registrado fue precisamente el de la United Company, la famosa UCO. Acuérdense que solo había 2 empresas transnacionales en ese entonces en Guatemala, que era la del ferrocarril y el Albarán. Pero también tenemos nosotros que reconocer que hoy por hoy, al pedir usted información, por acceso a la información, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, le aparece lo siguiente, que el primer sindicato inscrito en el registro público de sindicatos en Guatemala es el CITRAVI, que es el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal, y se inscribió el 3 de junio de 1947. Eso es lo valedero, lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que dice
los registros, y ahí tenemos nosotros que considerar esta parte del derecho colectivo del trabajo. Luego también tenemos el primer sindicato de patronos. Históricamente usted no encuentra, solo el tratadista Mario López Larrabe regula que sí en Guatemala históricamente existió un sindicato. ¿Y cuál fue? El Sindicato Patronal de la Industria de Guatemala. Lo dice el tratadista Mario López Larrabe en Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. Entonces vamos a llegar a una conclusión, güey. Los sindicatos no son ideológicos. No sé quién ha dicho que son ideológicos. Guatemala, de conformidad con el artículo 206 del Código de Trabajo, regula que pueden haber sindicato de patronos y sindicato de trabajadores. Claro, López Larrabe señala el único sindicato, ¿sí?, patronal en Guatemala. ¿Por qué? Hoy por hoy están organizados a través de cámaras, ¿sí? Cámara de Industria, Cámara del Agro, Cámara de Comercio, bueno, por cámaras. Y tienen su coordinadora general, que ustedes saben cómo se denomina, donde están integradas todas las cámaras. Así está organizado el sector empresarial. Pero la ley le permite que puedan formar sindicatos. Entonces, esta figura prácticamente en Guatemala se quedó para la clase trabajadora. Nacimiento del derecho colectivo del trabajo. Lo que yo les digo, en el proceso de la industrialización yo sí creo que primero hubo coalición de trabajadores, se reunieron para defensa de sus intereses, las horas excesivas de trabajo, los salarios, las condiciones de trabajo, el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres, y hubieron leyes que lo reprimieron. Pero después hubo una pausa en los obreros y aparecen las entidades mutualistas. En Inglaterra aparece, por ejemplo, la Sociedad de Socorro Mutuo, cuya actividad principal era prestar auxilio ante riesgos físicos de enfermedad, accidente o muerte de uno de sus asociados. Mire qué finalidad. En Guatemala, nosotros también tuvimos nuestras entidades mutualistas. ¿Y cuáles fueron? La primera, el Porvenir de los Obreros, que por cierto, quienes les gusta un poco la historia, pueden verificar, déjenme ver si ya no hay nadie pendiente de entrar, no, ya no. Como ya cerrar este ciclo. Bueno, les indicaba de que quienes les gusta la parte del sindicalismo pueden ver que todavía en Guatemala existe el Porvenir de los Obreros. En la segunda calle, creo, en la segunda avenida y 10ª calle, encuentra todavía usted una sede de lo que era el Porvenir de los Obreros. De hecho, tuvo su biblioteca. Los últimos años atendían de 4 a 6 de la tarde. Actualmente yo paso por ahí casi todos los días, ya cerraron. Históricamente hubiera sido bueno revisar qué documentos tan importantes históricamente había en esa biblioteca. Pero si yo le preguntara en el examen cuál fue la primera entidad mutualista en Guatemala, fue el Porvenir de los Obreros. También existió la Maternidad Obrera y la Sociedad Joaquina. Si quiere vamos a hacer algo para que usted no esté copiando todo este material, yo se lo voy a enviar, yo se lo voy a enviar. Luego la coalición de trabajadores, que por supuesto, pues es un verdadero antecedente de la creación de los sindicatos en Guatemala. Importancia del estudio del derecho colectivo del trabajo, pues ahí lo va a leer usted en su comodidad de su casa. Aquí pues vamos a ver nosotros cuál es la importancia, por qué nos interesa estudiar el derecho colectivo del trabajo. Sí, solo déjenme ver. Definiciones. No, esta va a ser una pregunta que al final del curso nosotros le vamos a hacer a usted, una pregunta para su examen final. ¿Y qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar, Eric Santizo, de acuerdo a lo que aprendimos en derecho colectivo del trabajo, ¿sí?, durante el semestre. Deme una definición de derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué? Porque si leemos las dos primeras o la primera, nos vamos a dar cuenta que son un poco antiguas, y hoy el derecho colectivo del trabajo también incluye la seguridad social, incluye la formación profesional del trabajador, incluye la recreación de los trabajadores, incluye la vivienda de los trabajadores. O sea, cuando hablamos nosotros del derecho colectivo del trabajo, ya existen otras instituciones. Entonces, leamos la primera, según Mario La Cueva. ¿Quién nos apoya ahí para leer la primera definición que está?
Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Diría, según de la Cueva, son los Sí, principios, normas e instituciones que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y patrones, sus relaciones y su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. bueno. Si se dan cuenta de esa definición, ya ahora nosotros, por ejemplo, cuando vamos de acuerdo a los artículos que vamos a indicar, está la Unión de Trabajadores, la Coalición de Trabajadores. Bueno, vamos a conocer una serie de instituciones que ya se quedó demasiado débil esta definición y nosotros segurísimo, al final, el examen final va a venir una pregunta que usted me va a decir la definición del derecho colectivo del trabajo. Por eso necesito que esté en clase, ¿oye? Las demás definiciones que usted las puede leer porque todo mundo va a tener que formar su propia definición. Finalidades del derecho colectivo del trabajo. Bueno, primero es el reconocimiento. ¿Qué necesitamos que el Estado reconozca? Porque en Guatemala, cuando usted habla del famoso bloque constitucional, significa que en materia laboral, primero no aplica la pirámide de Kelsen, ¿sí? Usted sabe que el indubio pro operario, una ley ordinaria es superior a la Constitución si favorece al trabajador. Hoy mismo lo podemos ver. La Constitución regula que el trabajador agrícola y ganadero tiene derecho a 10 días de vacaciones, ¿sí? Nuestro Código de Trabajo dice que sin excepción, ¿sí? Todo trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones. ¿Qué ley aplicamos? En materia laboral tenemos que aplicar todo lo que favorece al trabajador. Aplicamos el Código de Trabajo, no aplicamos la Constitución. En materia laboral, la norma, al artículo 106, la norma que más beneficia al trabajador, la condición que más beneficia al trabajador. Esa es la clave, esa es la clave. Bueno, entonces tenemos nosotros el reconocimiento, eso significa que necesitamos que reconozcan nuestros derechos como trabajadores el Estado. Los patronos tienen que reconocer nuestros derechos. El día que usted, mire, yo lo felicito, si usted me dice, Lick, yo soy un gran emprendedor, que no se le olvide las normas del derecho al trabajo, que no se le olvide que si a Vidán Ortiz lo invitan a participar en su trabajo, en lo que usted está promocionando, si Víctor Cifuentes viene y me dice, Lick, mire, yo estoy abriendo una panadería, creo que trabaje conmigo. Víctor tiene que estar consciente que yo no puedo ganar menos del salario mínimo. Víctor tiene que estar consciente de mi bonificación. Víctor tiene que estar consciente de mis vacaciones. Tiene que estar consciente de mi aguinaldo, de la bonificación anual para el sector privado y público, el famoso bono 14. O sea, tenés que tener, y al final si me despedís, sabes que tengo yo el derecho de pagar. Entonces, el emprendimiento, lo nuevo que usted va a iniciar, por favor, que no se le olvide aplicar el derecho del trabajo, porque la finalidad es la protección de la clase trabajadora. Mejorar las condiciones socioeconómicas. Claro que es una finalidad del derecho colectivo del trabajo y está regulado en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dice que son garantías mínimas las que contiene la legislación laboral guatemalteca, que pueden ser susceptibles de mejorarse a través de la negociación colectiva. ¿Sí? Puede ser que la ley diga que nosotros tenemos 15 días de vacaciones, pero que en un pacto colectivo que únicamente funciona en la empresa donde se va a celebrar entre un sindicato de trabajadores y un patrono, o patronos son varios, por favor, solo en esa empresa va a aplicar. Y bueno, podemos nosotros negociar que nos paguen, por ejemplo, muy bien las horas extraordinarias, que tengamos más días de vacaciones, que tengamos algún tipo de beneficios económicos, que tengamos bonos especiales. Toda esa es a través de la negociación colectiva, porque no lo vamos a encontrar como una regla general, solo en la empresa donde se discute. La democratización. Cuarto, considerando inciso F del Código de Trabajo. Debemos de buscar la parte de democratización. Vean, muchas veces nosotros los trabajadores también nos olvidamos de que tenemos obligaciones. Acuérdese leer siempre a partir de las obligaciones que regula nuestro Código de Trabajo y las provisiones para nosotros los trabajadores. No, si nosotros no somos, ¿qué le dijera yo? No estamos exentos de querer hacer las cosas bien. Tenemos la obligación de rendir en nuestro trabajo.
La naturaleza jurídica, de una vez vamos a entrar, no vamos a analizar por qué algunos tratadistas dicen, analicémonos de cuando el trabajador está frente al Estado, cuando el patrón está frente al empresario o al patrón. No. El cuarto considerando el inciso del Código de Trabajo dice que el derecho colectivo del trabajo, su naturaleza jurídica, es derecho público. No nos perdamos más en esa discusión. Ahora sí vienen tres instituciones que yo quiero que nunca se nos pueden perder, se las voy a preguntar. Primero está la forma de organización, cómo se organizan los trabajadores. Luego está las formas de normación, aparte del Código de Trabajo, la Constitución, ¿qué le dijera yo? De los convenios y los convenios ratificados por Guatemala, aún las propias recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Aparte de todo eso, hay normativa específica que puede aplicar únicamente para nuestra empresa y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y formas de expresión, la huelga para los trabajadores y el paro para los patronos. Veamos entonces, formas de organización, ¿cómo nos organizamos los trabajadores? Esta es una posición muy personal, y pues lo tengo con base legal. Todo el mundo habla que el artículo 374 está hablando de los trabajadores coaligados. No, para mí está hablando de la unión de trabajadores o la agrupación de trabajadores, nunca coaligados. ¿Por qué? Porque no se tiene el mismo derecho que regula el artículo 377 y por supuesto los sindicatos el 206. Vean pues, el artículo 374 regula lo siguiente, para que usted nada más tome nota, regula lo siguiente. Dice que las diferencias entre patrono y trabajadores deben de resolverlos ellos mismos y si no logran resolverlas, que busquen amigables componedores, o sea, un tercero que pueda apoyar. Van a formar comités permanentes o comités ad hoc, así dice la ley, y van a presentar sus quejas, sus solicitudes frente al patrono de forma atenta y este tiene la obligación de recibirlos, y si no, su representante. Ya un acuerdo, se firma un acta, se envía a la inspección y todo lo demás. Pero si usted ve, habla de quejas y solicitudes. Para mí esa es una unión de trabajadores. No, la verdadera coalición de trabajadores en nuestro derecho aparece en el artículo 377, donde dice trabajadores sindicalizados y no sindicalizados tienen derecho a plantear un conflicto colectivo de carácter económico o social. Aquí en el 374 dice que son quejas y solicitudes. Allá es un pliego de peticiones. Allá son reivindicaciones de carácter económico social. Allá estamos hablando de incremento salarial, de reducción de jornadas de trabajo, de evitar todos los abusos que se dan. En el 374 estamos hablando únicamente de quejas y solicitudes. Pero para que nos quede claro, alguien que nos apoye con la lectura del artículo 374. Buenas noches, licenciado. ¿Lo puedo apoyar yo? Por favor. Gracias. Artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por el medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componidores. Al efecto, los trabajadores pueden construir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Gracias, Lic. Vean, pues, si se dan cuenta, está hablando de quejas, de solicitudes, atentamente, amablemente, pero donde verdaderamente está la fortaleza de la coalición de trabajadores es en el artículo 377. Habla de trabajadores no sindicalizados, es la coalición. Unos movimientos que yo tuve de cerca y que lo pude ver, no fui asesor de ellos, sino que le di seguimiento porque tenía algunos amigos, fue un movimiento que se inició en los hospitales nacionales, el Ministerio de Salud. Vean, hay un grupo de trabajadores, especialmente médicos,
se coaligaron, no actuaron a través del sindicato, no se coaligaron, hicieron un pliego de peticiones y lograron lo que querían al final. O sea, esa fue una coalición de trabajadores, para mí la más importante que he observado hoy. Pero veamos qué dice el artículo 377. ¿Quién nos apoya con la lectura? Ahí donde dice trabajadores no sindicalizados, estamos hablando de trabajadores coaligados. Dime, Brenda. Sí, buenas noches, licenciado. El artículo 377 dice, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les confiere en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo definitiva o simplemente ad referendum. Si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la Organización, de conformidad con lo previsto en el Código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al Comité Ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Vean, pues, si se dieron cuenta, habla de trabajadores no sindicalizados y nosotros, por supuesto, somos sindicalizados. Pero no, estamos hablando de una cuestión susceptible de provocar una huelga y es un pliego de peticiones. Es el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social. Es lo que ustedes escuchan, la entidad está emplazada. Eso significa que no puede despedir a ningún trabajador. Y para poderlo hacer, necesita la autorización de un juez de trabajo. De lo contrario, no puede despedir ningún trabajador. Una vez esté planteado este conflicto que estamos hablando en el artículo 377. Entonces, ahí estamos hablando, cuando dice trabajadores no sindicalizados, estamos hablando de la coalición de trabajadores. Veamos ahora el artículo 206. Vean, hay quienes quieren meter ideológicamente que el sindicato es de izquierda. Señores, la legislación laboral guatemalteca, nuestro Código de Trabajo, dice que también los patronos pueden constituir sindicatos. Y vean la definición. Nos deja clarito que no tiene nada que ver con la parte ideológica un sindicato. Artículo 206, ¿quién me lo lee? Primera parte. Dime. Artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento Espérate. Miren para qué se crea un sindicato. Para el mejoramiento. Sí, primero para el estudio, mejoramiento y protección. Léelo, después lo vamos a analizar. Ok. Para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los... Déjalo hasta ahí, la primera parte. Mira, Zoraida, vean, pues qué interesante lo que dice. Vean, qué tiene ideológico. Primero, que puede ser de patronos o de trabajadores de un sindicato. 2, estudio, mejoramiento y protección de sus intereses. No tiene nada de ideológico. 2, únicamente aplica en la empresa donde donde está el sindicato. En Guatemala no hay solidaridad. En Guatemala no se permite la huelga solidaria, no se permite que quieren que trabajen en el Ministerio de Salud, que el ISBE que trabaje en el Ministerio de Finanzas y los sindicatos nos vamos a unir para presionar al Estado de Guatemala. Está prohibida la huelga solidaria. Por favor, ese sindicato solo funciona y tiene derechos en la institución o en la empresa donde se formó. No tiene nada que ver con otra empresa ni con otra institución si es del sector público. Bueno, ya terminado entonces. Tenemos los sindicatos, la coalición y la unión de trabajadores. Ahora veamos la formación. Jóvenes, nosotros estamos convencidos de que la ley la cree el Congreso de la República, ¿sí? Estamos en eso, como regla general estamos bien. Pero en materia laboral cambia la historia. ¿Por qué cambia la historia? Porque vean, formas de normación colectiva. Primero encontramos el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
por favor. Si Eric Santizo pertenece a la agua, vamos a poner agua salvavidas, la Ipalteca, y Julio Estardo pertenece a agua, la Chiquimulteca, no pueden ser solidarios. El pacto colectivo, si el sindicato de Eric, solo va a funcionar en su empresa, no le es aplicable a ninguna otra empresa, aunque tenga la misma actividad, aunque desarrolle la misma actividad comercial. No, señor, solo va a funcionar en empresa donde pertenece el sindicato. No se permite la solidaridad en materia laboral según el derecho guatemalteco. Entonces, por favor, ¿y quién va? Resulta que donde Eric está, existen varios sindicatos. La ley dice que el patrono tiene la obligación, o la entidad nominadora tiene la obligación de precisamente discutir un pacto colectivo con el sindicato mayoritario, el que mayor número de afiliados tenga. Pero para que nos quede claro, alguien que me lee el artículo 49 del Código de Trabajo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo únicamente lo pueden celebrar los sindicatos. Vamos que dice, para que nos quede grabado. Primer párrafo, artículo 49. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en las que el trabajo deba presentarse y las demás materias relativas a este. Bueno, estamos entonces claros. Pacto colectivo solo va a tener vigencia en la empresa donde se está discutiendo. No le afecta a ninguna otra empresa ni a ninguna institución. Solo ahí. Si ahí se logra de que de 15 días se van a dar 25 días, solo va a ser aplicable en esa empresa. Si Eric trabaja en una empresa y Julio trabaja en otra, no le va a decir, mira, en mi empresa dan 20 días, pedí que te lo den. No, señor. Porque el sindicato donde está Eric fue el que cerró el pacto y únicamente va a funcionar en su empresa. Por eso, esa no es una legislación creada por los diputados, señores. Es una creación de una petición de trabajadores, ¿sí? Y con la discusión y la anuencia de los patronos, se ha creado una normativa nueva. ¿Sí? Una normativa nueva. No la aprobó el Congreso, la aprobó la negociación colectiva entre patronos y trabajadores. El contrato colectivo de trabajo en Guatemala no funciona, es ley vigente, pero no positiva. Funciona en países industrializados, Estados Unidos, Canadá y otros países, que lo vamos a ver en su oportunidad. Pero en Guatemala no funciona. Pero los contratos colectivos también solo lo pueden celebrar los sindicatos. Pactos colectivos, sindicatos. Contrato colectivo, sindicatos. Alguien me lee el artículo 38. Bueno, artículo 38. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patronos, o uno de varios sindicatos de patronos, por virtud de cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que alguno o todos de sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y perciba en la misma forma. Vean qué interesante. Lo firma el sindicato, pero el pago va a ser individual. O sea, no va a ser así. No le van a pagar al sindicato y el sindicato no va a pagar a nosotros. No, señor. El contrato colectivo lo firma el sindicato, pero la remuneración la recibe el trabajador. ¿Sí? O sea, no el sindicato y el sindicato no va a pagar a nosotros. Entonces el patrón sería el sindicato. No. Es una modalidad de contratación que se da en países desarrollados. Convenio colectivo. Vean, pues qué interesante. En el 377 ya vimos que trabajadores sindicalizados o no sindicalizados pueden hacer un pliego de peticiones. El juez tiene la obligación de recibir y lo primero que va a hacer es integrar, tiene 12 horas para integrar el Tribunal de Conciliación. Ya integrado el Tribunal de Conciliación va a resolver. Tiene 15 días. No va a dictar sentencia ni resolución alguna hoy. No tiene facultad el Tribunal de Conciliación, integrado por un representante de patronos, uno de trabajadores y un juez. Pero lo interesante es que si hay un acuerdo en toda la petición que hicieron en el artículo 377, se va a firmar un convenio colectivo de condiciones de trabajo. ¿Cuál es la base? Artículo 386 del Código de Trabajo.
El reglamento interior de trabajo. Estamos hablando que todos decimos nosotros, el Congreso, no vamos a ver. Ya vemos 3 instituciones donde el Congreso no tiene nada que ver. Pero en el reglamento interior de trabajo tampoco. Veamos que es el artículo 57 del Código de Trabajo. ¿Quién nos apoya? Artículo 57. Reglamento interior del trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que le afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. No es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en la ley. Vean qué interesante. Es una normativa elaborada directamente por el patrón. Cuando nosotros ingresamos a una empresa y hay reglamento interior de trabajo, nos guste o no nos guste, tenemos que responder a esa normativa como trabajadores. Ustedes se dan cuenta, yo mismo le digo, mire, usted trabaja en recursos humanos y viene y resulta que María Soto ha estado llegando tarde o no llegó, ¿qué hacemos? ¿Cómo le aplicamos? ¿Cómo le hacemos una llamada de atención? Qué importante el reglamento interior de trabajo, porque ahí están las bases para poder sancionar a María trabajadora el incumplimiento de algunas disposiciones que se den en la empresa. Luego tenemos la sentencia colectiva, arbitraje o laudo arbitral. En el artículo 403, miren, lo vamos a leer, leámoslo, y le pone ahí si tiene su código sentencia ultra petit. ¿Por qué? Porque se puede resolver más allá de lo pedido. Estamos hablando, fíjense pues, el conflicto lo planteamos de acuerdo al artículo 377, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Lo conoce el Tribunal de Conciliación 15 días. Después hay 2 clases de arbitraje, el potestativo y el obligatorio. Entonces, ya eso significa que el conflicto que planteamos, las peticiones que planteamos en el 377, lo sometemos a un tribunal de arbitraje, integrado por un juez, un vocal de patronos y un vocal de trabajadores. Y vean, se va a dictar sentencia. Ese conflicto que planteamos en el 377, si no llegamos a ningún acuerdo, nos tenemos que ir hasta el 403. Veamos qué dice el 403, por favor. Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Corresponde Detente, eso subraya. Y aún concediendo cosas que nunca fueron solicitadas. Imagínense, esas por eso le llaman ultra petit, que resuelve más allá de lo pedido, más allá de lo pedido. Dejémoslo hasta ahí, ¿no? Entonces ya tenemos la normación colectiva, hablamos de los pactos colectivos, de los contratos colectivos, de los convenios colectivos, del reglamento y de la sentencia. Únicamente va a aplicar en la entidad que estemos laborando. No aplica para la generalidad de trabajadores, ¿sí? Para eso está la legislación laboral guatemalteca. Ahora miremos las formas de expresión colectiva. Vean, pues hoy mismo que hubo, dice uno, hubo paro del transporte, hubo paro de taxistas, hubo paro en tal lugar. No, señor, hoy sí vamos a definir. Todas esas son medidas de hecho. El paro es una institución del derecho colectivo del trabajo que únicamente lo pueden ejecutar los patronos, no los trabajadores. Pero vamos que la huelga. Vea que uno dice huelga. No, la huelga tiene que ser declarada, para que sea legal tiene que ser declarada por un juez. Si no es una huelga de hecho, que puede ser sancionada con el despido. Es más, el mismo juzgado cuando acude el patrono le da un plazo de 20 días para que nos pueda despedir, sin responsabilidad de su parte. Igual el paro, vamos a ver que únicamente lo pueden realizar los patronos. Veamos qué dice el artículo 239.
Artículo 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes o dicho grupo. Interesante, ¿va? ¿Se dieron cuenta? Habla únicamente de huelga en la empresa. En Guatemala está prohibida la huelga solidaria, ¿sí? No puedo decir que yo que trabajo en una pizzería X, los de la otra pizzería nos van a apoyar en la huelga. No, señor, está prohibido en Guatemala. La huelga solidaria está prohibida. La huelga en la pizzería que yo trabajo, ahí se va a cabo. Las demás no tienen absolutamente nada que ver. Por eso dice el abandono, la suspensión de labores en la empresa. ¿Oye? En la empresa. Vamos al 245 ahora. 245. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenado y mantenidos por uno o más patronos en forma pacífica y con excesivos propósitos de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes o a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o de las empresas que se declaren. Dejémoslo ahí. Mira, Michelle, qué interesante. Clarito que el paro únicamente lo llevan a cabo los patronos, no los trabajadores, no nosotros los guatemaltecos. No, por favor, todo lo demás son medidas de hecho. Fíjense que hace muchos años, me recuerdo que en una elección, en una discusión, hubo un fallecido ahí que se estaba reclamando esclarecer ese fallecimiento de ese personaje guatemalteco, esa persona guatemalteca, y el sector empresarial tomó todos dicen, hubo un paro, no. Ellos tomaron la medida que como reproche, me recuerdo que en la Avenida de las Américas se vistieron de blanco. Y el sector empresarial. Pero eso lo que querían era que se investigara precisamente la muerte de un guatemalteco. Pero esa no fue un paro, esa fue una medida de hecho, fue una manifestación. Entonces, lo que nosotros veamos son medidas de hecho, posiblemente un tipo de manifestación pacífica, pero no lo confundamos con un paro, no lo confundamos con una huelga. Estos tienen que ser declarados por un juez competente. Bueno, ya con eso terminaríamos nosotros esta parte. Yo le voy a dar unos anexos que yo se los voy a enviar. El primero, pues, se refiere a lo primero que hablamos del clan y algunas instituciones. Yo se lo dejé sobresaltado ahí de amarillo para que usted no se pierda en su lectura. Este es el primer anexo. El segundo anexo que yo le dejo es la primera huelga laboral en la historia. Fíjense ustedes de que se está construyendo esta tumba para Ramsés III en el Valle de los Reyes en el Antiguo Egipto. Vean, este es un grupo de artesanos, eran 60 artesanos, ahí habían picapedreros, carpinteros, dibujantes, pero no se les pagaba a través de moneda, se les pagaba por especie, o sea, productos de alimentos, ¿sí? Pero resulta que cuando usted lee toda la historia, dice que habían demasiados problemas con los mercaderes y algunas dificultades que se dieron, y no llegaba al Antiguo Egipto precisamente el producto necesario. Y bueno, estos clases de trabajadores estos artesanos trabajadores que estaban construyendo esta tumba, ya no podían más y se decidieron ir a la huelga. Es histórica porque dice que es la primera huelga laboral en la historia. ¿Por qué? Porque ellos se fueron a la huelga porque dijeron, tenemos hambre y sed. No salario. No están pidiendo que se le pagaran prestaciones laborales, ni salarios caídos. No, señor. Tenemos hambre y sed. Tuvieron que llegar a la huelga porque era inhumano lo que estaba pasando. Esa, por favor, es la primera huelga laboral en la historia, Pues lo déjenme. El anexo 3. Perdón. El anexo 3 es lo que íbamos hablando, Aparece el ludismo, aparece
la parte de las cartas enviadas al Parlamento británico y aparecen los sindicatos. Aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, palabras como el movimiento del socialismo utópico. El socialismo nosotros lo tenemos como que fuera no. Ustedes van a leer cualquier corriente de socialismo. 2, van a ver las internacionales de trabajo, las acciones internacionales de trabajo, que eran formadas por trabajadores, donde le habla precisamente de personajes históricos que fueron los que fortalecieron los sindicatos en el mundo, ¿no? Todo eso, pues se lo voy a enviar yo, de ser posible, mañana mismo. El 4. Por favor, lo leen, ¿eh? Porque aquí, miren, si se dan cuenta, son 4 leyes que yo quiero que usted las lea, ¿eh? Porque la última me interesa. La ley está un poco complicada pronunciarla, pero vean qué interesante. Esta ley abrogó, suprimió la ley de Chapelier y el edicto de Turgot. Señores, dijeron, terminamos con esto, ya no más represión para la clase trabajadora y ahora tienen ustedes la libertad de organizarse. En 1884 ya hubo libertad de organización. Y por supuesto, Guatemala lo vamos a ver nosotros históricamente. Y esta que me interesa, más que todo, esa mujer sancarlista trabajadora. Miren cómo fueron representadas dignamente ustedes por este grupo de mujeres. ¿Sí? Por este grupo de mujeres. En 1925, en un beneficio de café, que estaba precisamente, creo que en el área de Villacanales, se llamaba La Moderna. Escuchen, sucedió la primera huelga de mujeres en Guatemala y la primera huelga, según la historia, en Centroamérica de mujeres. Vean qué interesante. Le dejé el imparcial porque cuando uno lee a muchos autores, muchas tesis, hasta cambian fechas, ¿va? Alguien habla de 1931, no. Fue extraído de un periódico parecido al de Prensa Libre, que por supuesto, pues la mayoría de ustedes ni lo conocieron. Yo todavía sí tuve la oportunidad, El Imparcial. El Imparcial era un periódico muy famoso en esa época, y vean, ahí está la publicación en primera plana. Se declara ayer la primera huelga femenina en el beneficio de café, La Moderna. Vean, lo está diciendo la prensa a nivel nacional en ese momento, el 25 de noviembre de 1925. Lo está diciendo la prensa. Diferentes grupos de trabajadoras del beneficio, hoy temprano, antes de resolverse el conflicto. Bueno, ahí está toda la foto, todo lo que se pidió. Pero vean qué interesante cómo la mujer, qué hermoso es leer parte de la historia. Qué mujeres más valientes, guatemaltecas valientes. Imagínense, la primera huelga en Guatemala y la primera huelga de mujeres en Centroamérica. Y dentro de sus peticiones, ¿saben cuál me impactó? Pidieron que al momento de salir de ese beneficio de café no fueran hombres quienes la registraran. Qué pudor, qué bueno, qué histórico, porque era un abuso de que se pudiera dar. Aquí lo dice, y esto se ha extraído de un periódico, no les digo yo, no es de un autor que nos pueda mentir, ¿sí? Vean, ahí está, una de las peticiones fue que no fueran hombres quienes las registraran al salir. La supresión, pues déjame ver que ya creo que ya no. Ahí estamos. Vean. La supresión de multas, la equidad de salario. Señores, dijeron, lo mismo que nosotros hacemos lo hacen trabajadores hombres y les pagan más. No, señores, queremos equidad. Suprimir los despidos por faltas a causa de enfermedad. No era justo. Y también me interesa la supresión de multas. ¿Han escuchado ustedes en empresas que dicen, miren, si no venís el lunes te vamos a descontar el domingo? Eso es prohibido. A usted no pueden poner multas porque no llegó a trabajar, mayormente con los problemas del tráfico, los problemas que se dan con los bloqueos. Por favor, no es motivo para que nos despidan, no es motivo para que nos multen, está prohibido por la ley las multas, no se permite. ¿Cómo que nos van a descontar un día porque no llegamos a trabajar un día? Pues puede ser hasta por enfermedad, ¿sí? Entonces, no, eso no se puede permitir. Pero para que nos quede grabado, ¿quién nos apoya con leer ese párrafo donde dice el 25 de noviembre de 1925?
El 25 de noviembre de 1925, trabajadoras del beneficio de café La Moderna, propiedad del alemán Federico Garlach, iniciaron la que se considera primera huelga obrera de mujeres en Centroamérica. El comité de huelga fue encabezado por Berta Reyes, Ernestina Sierra, Elisa Murga y Amelia Villagrán. Entre sus solicitudes estaban reducir de la jornada de trabajo, incremento salarial, que no fueran hombres quienes las registraran al salir de trabajo, supresión de multas, equidad en el salario, suprimir los despidos por faltas a causa de enfermedad y no ser despedidas por acuerpar la huelga. Interesante que en materia laboral nosotros hayamos conocido hoy precisamente estas historias tan hermosas del derecho colectivo del trabajo. Bueno, hoy pues fue la primera clase, conocimos los antecedentes. Si Dios nos permite, el día viernes ya vamos a comenzar a conocer qué es la administración del trabajo, qué es el derecho administrativo del trabajo y qué es. Y vamos a conocer la integridad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Así es de que, bienvenidos al sexto semestre, pues va a ser un honor compartir esta cátedra con ustedes, por favor. Su asistencia, su participación le da derecho a que yo también como catedrático pueda ser de bendición para ustedes. Quien siempre asiste, quien siempre cumple, tiene derecho a venir con nosotros para que le apoyemos en cualquier cosa de esta cátedra, en cualquier cosa, para que la apoyemos ahí. Me gusta que aprendamos juntos el derecho del trabajo. Hoy mismo, por lo menos, lo que es un paro, ya no vamos a hablar que hay paro de buses, hay paro, no sé, ya eso, no, eso se acabó. Hoy sabemos que son medidas de hecho, que son libre manifestación, pero nunca un paro. El paro únicamente llevan a cabo los patronos. Así de que, no sé si está el licenciado Alan por ahí. Maestro, buenas noches. Buenas noches, perdón que... Dígame. Que interrumpa estos sagrados momentos. Sí. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Qué bueno volverlos a saludar. Algunos tenemos el gusto de conocerlos, algunos otros pues no compartimos clases el semestre pasado. Pues me presento, mi nombre es Alan García, soy abogado y notario, pues también soy docente en nuestra casa de estudios. Algunos creo que recibieron clases con su servidor el semestre pasado, algunos otros recibieron con el maestro Avidán. Bienvenidos a su sexto semestre. Para mí es un verdadero honor. Yo voy a estar apoyando al maestro Avidán en temas muy específicos, en algunos como por ejemplo pactos colectivos. Previamente a su examen pues tenemos repasos que le servirán de mucho. Lo realizamos regularmente por la plataforma digital de Instagram y pues por ahí nos conectamos. Algunas recomendaciones: sean puntuales en su clase, participen, por favor. Cuando el maestro les diga, lean el artículo, lean, participen, porque, pues miren, nosotros no nos interesa tanto una nota, porque al final una nota pues no define a un estudiante. Lo que define a una persona es la calidad de persona primero y lo segundo, cuánto sabe. Y a nosotros sí nos interesa que usted salga aprendiendo este curso, que el día de mañana usted pues diga con quién recibiste clase, quién te dio clase, qué aprendiste, qué no aprendiste. Eso es lo que a nosotros nos importa. Entonces, bienvenidos a su sexto semestre. Ya pasaron la mitad de la carrera. Yo les voy a estar compartiendo ahí unos links para que pues, nos podamos conocer también, porque vamos a estar trabajando de forma virtual y tienen que conocer a sus docentes, a ustedes. Así que bienvenidos. Para quienes no estuvieron con nosotros el semestre pasado, van a aprender, eso sí les puedo garantizar. No les puedo garantizar que vayan a ganar, pero sí que van a aprender, ¿verdad? Y creo que una cosa va de la mano de la otra. Así que será un honor también compartir la cátedra con el maestro Avidán y también alguien trascendental que es Sofía. Yo no sé si está conectada por ahí, que nos ayuda mucho, ¿verdad? Sofía es una persona que nos apoya bastante. Ahí está presente. Entonces conformamos el equipo que apoya al maestro Avidán. Tenemos clase los viernes. Yo sé que es pesado el último periodo, pero participen, lleguen a sus clases, porque nosotros premiamos mucha asistencia, mucha participación. A veces pasa que el estudiante esté sufriendo con 1 o 2 puntos. Vamos a ver la asistencia y de ahí decidimos. Ya, entonces, bienvenidos, y espero, si alguien no está en el grupo, Sofi les va a estar compartiendo el link en el grupo para que pues puedan participar ahí también. No manden memes, por favor, porque
pues al final del día eso pues afecta al grupo, ¿verdad? No cosas políticas. Yo sé que pues cada quien tiene su tema político, pero lo hacemos únicamente para efectos académicos. No se vayan a pelear en el grupo, que a veces se pelean, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, maestro, y bienvenidos a todos. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado Alan. El licenciado Alan es profesor también de Derecho Laboral de una sección, güey, y pues él por años, luego sí siendo estudiante, pues hemos tenido contacto y me ha apoyado por años en la cátedra. Sofía. Hola, Lick, buenas noches.